Cubano de adentro y de abajo hoy está conversando con Zaqueo Báez. Zaqueo Báez Guerrero. Te han puesto bien el nombre, el apellido ese. Tus padres no calcularon el apellido tuyo porque de verdad que eres un guerrero. Bueno, preséntate tú mismo. Bueno, soy el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional, coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Sí. Nos conocimos en un arresto que, recuerda, nos llevaron para Vivar. En uno de los tantos arrestos. En uno de los tantos arrestos que nos han hecho. Pero bueno, nos conocimos ahí en el Vivar. Admiré tu valentía porque siempre soy de esos hombres que va observando en cada arresto aquel hombre en que se puede apoyar en un momento determinado, el hombre que le va a servir. Y allí nos conocimos, recuerdo como si fuera hoy en aquel momento. Y ya de ahí establecimos una bastante estrecha relación, no solo como activista, sino como amigos, una amistad profunda. Estamos acá ahora conversando para un poco que traer a la memoria algo de su historia. Toda no se puede traer porque es una historia larga de represión, de acoso, de todas estas perversidades que el régimen utiliza para neutralizar, o más para allá, neutralizar solo no, eliminar la oposición al régimen. Son los métodos y formas utilizados desde que Fidel Castro subió al poder en el 1959 por medio de la violencia. Él ha utilizado todos estos métodos para controlar, neutralizar, no vamos a decir oposición, sino todo aquel que tenga un pensamiento diferente a la ideología gubernamental. O no a la ideología gubernamental, a la ideología de Fidel Castro de dictador. Ahí fui detenido por los represores Michael y otro represor que no me sé aún su seudónimo, y dos policías uniformados que me llevaron a la patrulla 009 y luego de haber sido introducido en la patrulla fui golpeado por ambos represores de la policía política, esposado y golpeado desde aquí de mi vivienda hasta la unidad de Calabazal, donde entraron a la parte de atrás y siguieron golpeándome dentro de la patrulla. Luego me llevan a la unidad de Guanabacoa. En la trayectoria desde Calabazal a Guanabacoa me pasan de un carro de patrulla a otro a las 6:68, donde dos policías me llevan en dicha patrulla a la unidad de Guanabacoa. Llegan, le dicen al carpeta que aquí está una persona por desorden público, por alteración al orden, y me multan con 150 pesos, una multa arbitraria, sin haber cometido ningún tipo de delito. Por el contrario, fui golpeado brutalmente por la policía política. Estas son las marcas que me han dejado. Vean ahí. Aquí los ojos los tengo, o sea, como si fuera unos hematomas que me están saliendo. La espalda, el codo, aquí el brazo, la espalda. ¿Cómo fue que te convertiste en un opositor? A mí me gusta decir contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro, porque hay mucha gente que dice, bueno, no somos contrarrevolucionarios porque intentamos revolucionar las cosas, pero sí somos contrarrevolucionarios de la revolución de Fidel Castro, que nunca fue la revolución del pueblo. A ver, ¿cómo te integraste en toda esta vorágine de represión, de acontecimientos? ¿Cómo te ganaste todo eso ante el régimen? En el año 2012 conocí a varios opositores, dos hermanos que vivían en el cerro, y
ellos daban discos en las calles e impresos para informar al pueblo. Me daban los discos y yo empezaba a ver qué era lo, o sea, lo que buscaba la oposición, qué quería la oposición, en qué dirección iba la oposición. Y a raíz de eso, me fui interesando realmente qué era la oposición. Te voy a interrumpir un momento. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo de lo que la transmisión de la información, del conocimiento a la población. El imperio de la información y la intrusión hay que arrebatárselo al gobierno. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo este guerrero se hizo doblemente guerrero. A raíz de eso, ya fui obteniendo información real, la que el régimen siempre censura, la que el régimen siempre utiliza a su favor de esconder para que el pueblo de Cuba no desinhiba sus miedos y por supuesto tampoco esté informado. Ya empiezo en la oposición, comienza automáticamente la represión contra mi persona, ya que la tarea de primero desde la policía política es reprimir a toda aquella persona, como bien decías ahorita, que se opone al régimen. Lo tuyo entonces fue espontáneo, no fue de los que les pisan el rabo. Los que les pisan el rabo son aquellos que muchos son funcionarios, que cometen errores, no, cometen violaciones y entonces los expulsan, los apartan del trabajo y entonces comienzan a pensar en la ineficiencia del sistema, comienzan a volcarse en contra del sistema. Tú no eres de esos que les pisaron el rabo. Bueno, por supuesto que no. O sea, no esperé en ningún momento que me pisaran el rabo, como dices, para poder desinhibir mis miedos o buscar la información o tratar de ver qué cosa era la oposición, en qué dirección iba. Al contrario, lo hice con mucha espontaneidad. No sabía en ese momento qué cosa era la oposición. Eso indica que... Estamos hablando del año 2012 aproximadamente. Eso indica que nunca te dejaste adoctrinar completamente, que tu cerebro siempre fue intranquilo, siempre fue tuyo para pensar por ti y no para que otros pensaran por ti. Porque eso se ha generalizado en la población, está enajenada. Deja que el gobierno piense por ellos. Y la mente intranquila, el cerebro cuando es tuyo, tú buscas información, buscas eso mismo que te sucedió a ti. A ver, sin duda, desde pequeño, desde niño, tú lo sabes, tú lo has vivido en Cuba, tú que eres cubano también igual que yo, el régimen se encarga de, en las escuelas, incluso en los centros de trabajo, de exponerle al pueblo solamente lo que ellos desean. ¿Para el adoctrinamiento? Para adoctrinar al pueblo cubano, por supuesto. Sin embargo, por ejemplo, hay cosas tan importantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos, sus 30 artículos, que en mi opinión personal debería ser dado en las escuelas, enseñado en las escuelas. Deberían incluso enseñarlo hasta en los centros de trabajo o ponerlo en un cuadro como hacen en un centro, como podría hacerse en un centro de trabajo para que las personas conozcan sus derechos. Claro, pero es algo, por supuesto, que va en contra de su doctrina, ya que el ser humano, el saber que tiene derechos, cómo exigir sus derechos, ya por supuesto eso va en contra del mismo régimen cubano, que se ha dado la tarea de engañar al mundo al cruzar de, vamos a decir, de 62 años. Y adueñarse de los derechos humanos. Por supuesto, de 62 años, porque hasta el día 11 de julio del año 2021 ellos pudieron engañar fácilmente al mundo. Ya el día 11 de julio del año 2021, por eso dijo, en 62 años y no 63, que son los que llevan ellos de dictadura, hasta ese día pudieron engañar al mundo. Porque ese día, frente a cientos de miles de cámaras, el mundo vio quién es el verdadero rostro del régimen cubano, cómo fueron capaces de arremeter contra un pueblo desarmado que salió con espontaneidad a las calles y arremetían contra mujeres, contra niños, que incluso hasta muchos de ellos fueron arrestados por esta tiranía, e incluso hay algunos que están en prisión en estos momentos. Y demostraron su verdadero rostro violento,
de dictadores, de intolerantes, de asesinos. Es preocupante no solamente para la oposición en Cuba, sino para el mundo en general, cómo ellos fueron capaces de mostrar su violencia, incluso de asesinar a un joven en La Guinera. El pasado día 11 de julio de 2021, la dictadura Castro Canel demostró al mundo cuál es su verdadero rostro, su esencia de tiranos, de intolerantes, de asesinos, de violadores de los derechos humanos en Cuba, a diario, por supuesto. Y es preocupante no solamente para la oposición, sino que también imagino que para el mundo y aquellos países libres, democráticos, que realmente defienden los derechos humanos, lo que ocurrió ese día en Cuba, frente a cientos de cámaras o a teléfonos celulares, cómo el régimen mostró su verdadero rostro, su cara. Imagínense ustedes qué puede suceder donde no existan esas cámaras. Imagínense ustedes qué puede estarle sucediendo hoy en día a nuestro líder José Daniel Ferrer García, quien se encuentra en prisión injustamente desde el pasado día 11 de julio, bajo fortísimas torturas, tanto físicas como psicológicas. ¿Qué le puede estar sucediendo a Félix Navarro? ¿Qué le puede estar sucediendo a Michael Ochoa? ¿Qué le puede estar sucediendo a Luis Manuel Lodero Alcántara? ¿Qué le puede estar sucediendo a Aymara Nieto Muñoz? En fin, ¿qué le puede estar sucediendo a esos más de 1.300 presos políticos que hoy se encuentran injustamente encarcelados por la tiranía Castro Canel? Ahora sí es verdad lo que tú dices, que salen algunos, algunas circunstancias en la Cámara, algunos acontecimientos en la Cámara, pero eso siempre lo ha estado haciendo la revolución de Fidel Castro contra todo el pensador diferente. Inclusive, la década del 60, del 70 fue una represión más cruda, fue una prisión política más despiadada todavía, porque no daban razones de los que encerraban en las prisiones, no daban razones, no dejaban visitarlo por los familiares. No había el conocimiento que ahora por lo menos podemos conocer una parte de lo que sucede, porque realmente lo que le está sucediendo a José Daniel Ferrer dentro de la prisión, nosotros lo imaginamos, pero yo creo que sea más crudo, porque quieren exterminarlo, quieren desintegrarlo, porque ha sido capaz de oponerse abiertamente y de frente, de una forma pacífica, al poder dictatorial. Y así, ahora se conoce un poquito más de la esencia monstruosa de la dictadura de Fidel Castro. Eso que se ve el día 11 de julio es solamente, digamos, no llega yo creo que ni a un 2% de lo que son capaces de hacer ellos. Que es lo más preocupante. De acuerdo con eso. Es lo más preocupante que tenemos. Con respecto a su esencia de... Pero no podemos, pero por eso no podemos atemorizarnos ni nada de eso. Y el pueblo no se puede atemorizar. No. El pueblo tiene que salir a la calle. El pueblo tiene que presentarse, condicionar al poder. De una forma pacífica, desde luego. Todos nosotros abogamos por una forma pacífica. Nos han dado golpes, pero no hemos respondido nunca con golpes. Así mismo. Cuando te hablo de lo que ocurrió ese día, es para que el mundo sepa realmente de qué ellos son capaces. Nosotros sí sabemos de qué son capaces ellos, lo sabe el pueblo de Cuba. Y aún así salimos a las calles, aún así nos enfrentamos abiertamente a la dictadura. Y bueno, sabemos cuál es el precio que podemos pagar. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en un proceso penal por la policía política, acusado de un falso delito de sedición. Según el falso delito que me acusaron, es actividad económica ilícita, simplemente por estar allí en Santiago de la Vega, en un correo, girándole unos recursos a familiares de los presos políticos para que lo visiten en prisión, para que le hagan el llamado saco, la java, de alimentos y esas cosas. A raíz de eso fui detenido arbitrariamente el pasado día 19 de julio. Tengo por la policía política 30 días para irme de Cuba. Mira qué cosa más grande.
Porque 30 días que ya han transcurrido prácticamente, me quedan 72 horas, me quedan 2 días. o te cancelan, O me encarcelan, o prorrogan eso, o no sé lo que va a pasar. como han hecho, como Como han hicieron hecho con con José otras Daniel ocasiones, Ferrer, como hicieron con José Daniel Ferrer, como hicieron con José Díaz Silva, que también exactamente. está injustamente encarcelado, con Félix Navarro, con Sailí Navarro, en fin, yo no, no pudiera mencionar todos los nombres de los presos políticos hoy en día en Cuba. Entonces, es una injusticia más, por supuesto, ya que nosotros no cometemos delito alguno, son delitos fabricados por la policía política. También puedo ser acusado, según ellos me dijeron, de un delito de sedición e instigación a delinquir. Sedición e instigación a delinquir, porque según el régimen, o sea, esos represores de la policía política, ellos van a usar eso a su favor, alegando, por supuesto, un delito fabricado, de que esos recursos yo los utilizaba para pagarle a las personas para que se manifiesten en las calles, para que pongan graffiti, para que se manifiesten en contra del régimen de alguna manera. Y por sus derechos. Algo que realmente le digo al mundo que es literalmente falso. Es un método que usa el régimen, ¿no? Para tratar de callar tanto a la oposición como al pueblo de Cuba. Lo ha utilizado al discursar de 63 años, que es la prisión. Un muro de contención para tratar de callar al pueblo y callar a la oposición. Te me has adelantado un poquito, vuelvo a tu historia, me interesa un poco más atrás. Ya me dijiste cómo comenzaste con esa preocupación del hombre que nace con rebeldía y que es dueño de sí mismo. Bueno, hay muchos acontecimientos de tus arrestos. ¿Me podría decir algunos de los arrestos más crudos que se te hicieron? Tú fuiste protagonista en la Plaza de la Revolución de un acontecimiento que se conoció por todo el mundo. No vamos a decir que una parte del mundo. Giró rápidamente por todo el mundo, que fue cuando el Papa estuvo acá. Y bueno, de todo eso me cierras con ese acontecimiento, pero cuéntame un poco más de antes de ese acontecimiento del Papa, antes de esa acción muy patriótica, por cierto, de mucho valor, yo diría que derroche de valor, porque con todos los custodios que tenía, no solo el Papa, los custodios del Papa no son asesinos, sino toda la seguridad de Estado, el G2, el Minin repartido allí, que de ahí sí, muchos son asesinos. Bueno, fue una acción muy riesgosa y por la que pagaste un poco caro. Ciérrame con esa, pero cuéntame por lo menos 2 arrestos, vaya, te hayan golpeado, violentado. ¿Arrestos? Tengo récord en detención. Yo lo sé. Sí, estamos hablando ya en el año 2015, por ejemplo, que es cuando lo del Papa Francisco, que fue el 20 de septiembre 2015. Vamos a ir un poquito más adelante. Del año 2012 al 2015, récord en detenciones. Imagínense ustedes, al año 2022, 10 años después. Arrestos, cuando visitaba, por ejemplo, a José Díaz Silva en Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, al cual pertenecí también por varios años, que fue donde comencé también en oposición. Cuando nos reuníamos allí, siempre la policía política estaba fuera de su vivienda allí, y nos arrestaban violentamente, de forma violenta, cada vez que teníamos un encuentro, o sea, una reunión, varios activistas que íbamos a su casa, incluso también por las calles, normal, ibas transitando cualquier calle, de pronto se te atraviesa una patrulla con un represor, y lo mismo pueden venir de forma violenta, que pueden venir, digamos, un poquito más sedados, aunque te utilizan llaves o sea, la llamada carretilla, y te pueden tirar contra la patrulla. Sí, técnicas de judo y jiu-jitsu. Efectivamente. Técnicas que utiliza la policía y la policía política. Pero los más crudos los viví junto a mis hermanas damas de blanco. Allí en Santa Rita, cuando íbamos los domingos, varios opositores de varios grupos, a apoyarlas allí, y salíamos a Tercera. Hacia la calle Tercera. Y ahí nos esperaban las fuerzas represivas por el régimen,
estamos hablando de bandas paramilitares, de personas vestidas Además civil, de los policías y los la policía militares. política y la policía nacional. Exactamente. O sea, nos enfrentamos, quizás, no sé, 80, 70 activistas contra cientos y cientos de represores de la policía política y bandas paramilitares y policía nacional. Ahí tuve muchísimos arrestos de forma violentas a punto de alzarme la policía política y lanzarme contra el piso. Proyectarte contra... de ponernos las esposas, debes acordarte, o sea, de mano atrás, y las esposas apretadas tan fuerte, fortísimo, que en una ocasión, en el Vivac, cuando nos llevaron al Vivac, estaban ellos golpeando a un activista, y yo salí, ¿no?, en defensa del activista, y fueron capaces de esposarme, o sea, aparte de esposarme las espaldas, me esposaron los pies también, con los pies cruzados. Estaba ese día yo también ahí. Con los pies cruzados, o sea, pasaron las esposas por dentro de las esposas de las manos, y luego la aprietan fortísimo a tal punto que de ahí me llevan a una guasabita esa que tenían ellos que nos ponían al sol. ¿Te acuerdas, Agustín? ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Cómo no me voy a acordar? Ahí me pusieron allí, cerrado hermético allí. Y Tendría que borrárseme la memoria para no recordar eso. Sentía tanto dolor, mi hermano. Me ahorqué. Tranquilo. Pasan esas cosas. Del dolor. De la crueldad. Qué dolor, men. Qué dolor. Y aún así, seguimos adelante. ¿Cuántos arrestos podría decirte? Récord, men. Récord en detenciones. Récord en detenciones. Luego viene, bueno, lo del Papa Francisco el día 20 de septiembre. Yo recuerdo donde tú estabas, que me llevaron a mí para allí después. No sé si no, digo, acordarme de la represión. Oh, qué vivencia más correcta. ¿Quieres agua? Claro. Es así. Aunque tengamos mucho valor, siempre tenemos corazón y alma. A ver, ven, llorar es un sentimiento humano, eso no es... Y nos hace sentir mal cuando otro hombre, por solo nosotros reclamar los derechos, otro hombre bien protegido por el gobierno, nos maltrata, nos humilla, todo eso se siente dentro del corazón, dentro del alma, porque si alguna cosa tenemos, todos los que defendemos los derechos humanos, es sensibilidad. Y esa sensibilidad es lo que nos ha hecho reclamar los derechos para todos. Luego vino lo del Papa, día 20 de septiembre de 2015, nunca se me va a olvidar.
las imágenes y con María Antonieta. María Antonieta, tú que fuiste testigo de lo que sucedió, reitéranos lo que ustedes vieron y que nosotros ya podemos compartir con nuestra audiencia a partir de estas imágenes que estamos viendo. Tengan una idea dónde fue una inmensa avenida. Justo estábamos en el estado de los periodistas cuando venía el papamóvil, con la seguridad, con Dominique Gianni, el jefe de la seguridad vaticana, y de pronto un disidente viene y se acerca. Había como 5 cordones de seguridad. Se acerca, lo rompe y se acerca al papamóvil. El papa iba de largo, pero ordena detener el papamóvil. El hombre le toma la mano y el papa lo bendice. El papa lo bendice, en tanto aparecen 2 personas más, una mujer y un hombre, con panfletos. No sabemos qué decía porque estos panfletos fueron retirados de inmediato por elementos. Y bueno, ahorita me dijiste que fue un acto muy heroico. Hermano, sabemos que eres un hombre humilde, no porque lo digamos, sino porque lo has demostrado. Bueno, en el año 2015, 20 de septiembre de 2015, ya viene la acción del Papa, donde no solo participé yo, también participó mi esposa María Josefa Consaldiñi, Que es una mujer Ismael, muy valiente. muy valiente también, por supuesto. E Ismael Boris Reñí, Otra persona más que valiente. bien valiente. También. Él también es coordinador acá en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba. Su esposa Aymara Nieto Muñoz, quien a pesar de no haber podido estar lo más cerca del Papa posible como nosotros, su tarea principal era tomar evidencia de lo que ocurriera ese día ahí. Por eso es que ella no logra pasar Eso es una de las causas el último cordón. por la que está encerrada en la prisión en Sin estos duda, momentos. sin duda. Eso es una de las causas. Porque es que el régimen, la dictadura es tan perversa, tan ruin, tan baja, tan sucia, que guarda todos esos rencores. Lo que ocurrió ese día 20 de septiembre de 2015 para mí no fue derroche ni de heroísmo ni de pasotismo. Simplemente estábamos en el lugar indicado y a la hora indicada. Gracias a Dios, por supuesto, yo creo que también es una obra de Dios, porque haber logrado pasar, según el régimen, habían 6 cordones de seguridad. Eso te decía ahorita. Eso es algo que no es para mí un derroche de heroísmo ni de patriotismo, sino es algo más allá de lo natural, de lo normal. Dice que cuando Dios quiere ni nos ven, Ni nos escuchan, ni nada. pasamos desapercibidos. Desapercibido. Y fue lo que ocurrió realmente. O sea, para mí fue una obra de Dios. Y más el haber no solamente pasado desapercibido, sino lograr incluso llegar hasta el mismo Papa y decirle que en Cuba se violan los derechos humanos, que en Cuba existe una cruel tiranía, que Raúl Castro es un mentiroso, que no le creyera nada de lo que él le dijera, que en Cuba, por supuesto, golpean a las damas de blanco todos los domingos cuando iban a misa, y me faltaron muchas cosas más por decirle, como por ejemplo que en Cuba también golpean a los hombres activistas de derechos humanos. Entre tantas cosas que quería decirle, solo logré alcanzar decirle hasta las damas de blanco que eran golpeadas. Pero todos los activistas pro derechos humanos que luchamos pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba, somos golpeados de forma brutal por la policía política, tanto hombres como mujeres. Algo que quiero dejar claro porque no pude decirle eso también. También llevaba una carta de la Unión Patriótica de Cuba en el bolsillo, la cual arrojé hacia el carrito papal. No sé si el Papa logra verla, pero bueno, de todas maneras esa carta era pública, que se la habíamos publicado para que el Papa supiera qué era lo que, o sea, hacia dónde él venía y qué era Cuba o su régimen, su dictadura contra el pueblo de Cuba. Entonces, a raíz de ese arresto ese día, de la manifestación en el Papa, donde también, vuelvo y repito, llegó María Josefa Consaldiñi y Ismael Boris Reñí, aunque yo fui quien tuve el privilegio de hablar con el Papa, gracias también a Janier o Junier, no recuerdo bien el nombre, que era el jefe de la seguridad de él, que fue a quien me la arrodillé y le dije, Señor, permítame decirle al Papa que esto es una tiranía. O sea, a ver, cuando sales a manifestarte,
cerca del Papa siempre tiene su seguridad que va a, arremeter contra ti, va a tratar de proteger al Papa, no sabe cuáles son tus intenciones. Y al verse quizás ese señor que éramos pacíficos, yo me la arrodillé y le dije, Señor, permítame decirle al Papa que esto es una dictadura. Él mismo me protegía de los otros escoltas del Papa y fue quien me ayudó a llegar al Papa. Ahí fuimos arrestados por la policía política. Tuvimos 50 días en Cien Altavoz, tanto María Josefa con Sardiña, Ismael Boy Reñí y yo, quien les habla. Y gracias a cientos de hermanos, miles de hermanos de lucha dentro de la nación cubana, periodistas independientes y hermanos de lucha fuera de la nación cubana, a países libres, democráticos, a gobiernos de países libres, democráticos, que exigieron nuestra libertad, nos liberaron a los 50 días. Siempre, por supuesto, bajo, sabemos que eso está archivado ahí, porque el régimen archiva todo, y que en un momento determinado pueden tomar represalias contra nosotros. Y bueno, una vez más agradecerle, ¿no? Por supuesto, darle las gracias a todos esos hermanos de lucha, que muchas veces, yendo así en el Altavoz allí, a manifestarse de forma pacífica, a exigir nuestra libertad, también fueron golpeados por la policía política, por la policía nacional, fueron arrestados por días también, aunque no quizás por los 50 días, pero te podían arrestar por 24 horas, 72 horas, si fuiste golpeado te pueden arrestar hasta por una semana, para que se te bajen los golpes, la hinchazón, toda evidencia que puedas denunciar de las golpizas. Y gracias a esos hermanos, tanto dentro como fuera de Cuba, de la Unión Patriótica de Cuba, de todos los movimientos en general y partidos que nos apoyaron, fue que fuimos liberados. Tu estancia allí, cuéntame algo de tu estancia, porque supongo que hubo interrogatorios. Interrogatorios era diario, prácticamente diario. Y las torturas, bueno, no hay que golpearte. Para torturarte, de luego. Basta con que nosotros, en el caso mío, ¿no? Yo me acostaba a dormir en una litera, es una cama así de hierro con 2 cadenas al lado, y ahí con un colchoncito de esos de espuma finito. Y estar dormido y de pronto alumbrarte a la cara un esbirro de los que están de noche allí preparados para eso. Te tocan los candados, van caminando y le golpean los candados, la puerta, que es de metal, para que te despiertes, para que no logres conciliar el sueño. Imagínate el estado que te lleva a eso, que no es ni que golpearte. No hace falta ni tocarte con un dedo. No, a veces un golpe es menos efectivo que todo eso. Eso te va trabajando en el sistema nervioso y te va destruyendo. Efectivamente. Fui golpeado un día, el día 30 de octubre de 2015, día de mi cumpleaños también, por supuesto, cuando pasan a mi esposa y la logro escuchar entre ellos. Son celdas tapiadas y cerradas, lo único que hace es escuchar, no ver. No logras ver a la persona que están pasando, pero yo sí conozco la voz de mi esposa. Y la escuché hablando y solamente le dije, no te dejes doblegar por estos tiranos en ningún momento, pase lo que pase, vayamos para donde vayamos, vamos a estar firmes. Y a raíz de eso me sacan de la celda, me golpean y me llevan para un cuarto de interrogatorio. Fue realmente, puedo decir, la única vez que me golpearon, que usaron la violencia física, pero la violencia psicológica, la tortura psicológica, ¿eso es permanente? Era permanente. Ahora te voy a preguntar, ¿te golpearon soldados, custodios o oficiales? A ver, esos son oficiales y custodios esos que están allí por turnos, ¿no? No es el mismo todos los días. Y al oír que yo me manifestaba y empecé, por supuesto, de gritar abajo la dictadura, abajo el régimen, abajo la dictadura castrocomunista. A raíz de eso, ya abren la celda y por supuesto... ¿Te golpearon con algún instrumento o...? No, con las manos. Con las manos. Pero bastaba que me golpearan si eran como 3 o 4. Claro. No hacía falta un instrumento. Y tú no eres muy corpulento. No, yo que no era tan corpulento, imagínate tú, ¿no? Si yo soy más corpulento, yo creo que me matan. Seguro que te matan. Me matan porque, hay que matarlo. Y hubiesen usado más fortísima la violencia. Pero aún así, no hace falta ni golpearte, no hace falta. Solamente con los tratos crueles, inhumanos, degradantes, que vives ahí a diario, ya con eso basta. Eso es un centro de tortura
que utiliza el régimen para torturar a las personas, tanto Cien y Aldabobo como Villamarista, Pedernales, allá en Holguín, donde también estuve. Una noche no pude dormir en 2-3 noches seguidas. Los mosquitos eran, no sé decirte de qué tamaño, bestiales, no te dejaban dormir. Eso es lo más aterrador que yo pueda haber visto en mi vida. Tanto que no quisiera ni imaginar qué está pasando ahora en estos momentos muchos presos políticos y presos comunes también, incluso en las cárceles cubanas, en las mazmorras de los Castro. Literalmente es lo más triste que he visto en mi vida. ¿Qué día te liberaron? ¿A los cuántos días te A liberaron? los 50 días. De lo, 50 días. De lo del Papa, a los 50 días nos liberaron. A mí, a María Josefa e Ismael Boris Reñí. No te aplicaron cargos, multas. No me aplicaron ni medida, ni multa, pero sí tenía una medida cautelar. Bueno, ya de la... Que nunca he respetado tampoco. Ya de la atrocidad con que te trataron, de eso, todas esas torturas, Sí, bastaba con ¿qué más te iban a aplicar? Bueno, ellos aún así siempre usan las represalias. Exactamente, siempre usan, y la amenaza también, la amenaza permanente. Nosotros tenemos... Bueno, por ejemplo, ahora mismo, te decía al principio del video, estoy amenazado de ir a prisión, injustamente por varios delitos fabricados, porque eso es a lo que se dedica el régimen, a fabricarle delitos a los opositores pacíficos para sacarlos de las calles y, por supuesto, callar la voz de aquellos que se oponen. Y mucho más ahora, después del día 11 de julio de 2021, que el régimen está muy asustado, sabe que el pueblo se le está oponiendo y a raíz de ello su temor es más grande y, por supuesto, pueden encarcelar a varios líderes, como ha pasado con José Daniel Ferrer García, Félix Navarro, José Díaz Silva, también, por supuesto, a personas que lo sigue el pueblo, como Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, Mara Nieto Muñoz, en fin, Silva, señores. todo lo que... Sí, ya dije José Díaz Silva. Es que no quisiera mencionar nombres porque no quiero Claro, dejar pasar por alto ninguno. Es un grupo... Es un grupo tan grande, hay más de 1.300 presos políticos Son en Cuba. cientos de... Y los más conocidos, antes del día 11 de julio, no podría decir tampoco todos los nombres en estos momentos de ellos. Por eso mi respeto para todos los presos políticos, mi admiración hacia ellos, siempre respetado a todos aquellos que luchan por la libertad, la democracia de Cuba de forma pacífica. Y los admiro mucho, de corazón. Bien, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo llegaste a la UNPACU? ¿Cómo llegué a la Unión Patriótica de Cuba? Bueno, la Unión Patriótica de Cuba, en 2014, fui ya invitado por la Unión Patriótica de Cuba, por nuestro líder José Daniel Ferrer García, a su sede allí en Santiago de Cuba, en Altamira, a pasar un curso de edición. O sea, cómo aprender a editar, Claro. porque la Unión Patriótica de Cuba siempre se ha dedicado a editar videos y subirlos a su canal para que el mundo vea lo que ocurre dentro de la nación cubana y, bueno, tener pruebas gráficas evidentes, buenas evidencias de las violaciones en materia de derechos humanos que comete a diario la dictadura Castro-Canel o castrocomunista contra el pueblo de Cuba, porque estamos hablando desde el año 2000. Sí, antes de Canel. Antes de Canel. Entonces, allí ya estábamos afiliados al UNPACU, o sea, el Movimiento de Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, estábamos afiliados al UNPACU, y allí fue donde conocí a nuestro líder José Daniel Ferrer García, vuelvo y repito, a quien admiro muchísimo, y tuve el placer y el privilegio de trabajar con ellos. Luego, bueno, ya seguimos en la Unión Patriótica de Cuba y decidí también, por supuesto, continuar en la Unión Patriótica de Cuba, donde, bueno, fui coordinador primero de una célula, la célula Félix Varela, luego fui coordinador provincial y luego, bueno, ya fui el vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional. Agustín, no quisiera, terminar el video, ¿no?, sin decirle al mundo que mi vida en Cuba hoy corre peligro, mi libertad también, he sido amenazado. Te lo iba a preguntar de todas formas, ¿cómo te sientes al tener que decidir entre tu vida, entre pasar a ser un reo
un prisionero donde dentro de una cárcel uno se convierte en un número, no puede hacer nada, realmente le atan las manos y los pies. Convertirte en eso o salir al exterior a continuar luchando por la libertad de tu patria, de tu país. Yo sé que te duele porque es que te conozco, pero ¿cómo te estás sintiendo en esa decisión? A ver, esa es la decisión más difícil de mi vida. Conozco tu carácter. Ante todo, ¿no? Pero tienes que ser objetivo. No puedo pasar por alto, ¿no? El pedirle perdón a José Daniel Ferrer. Porque se encuentra en prisión, justamente encarcelado, y le pido perdón a José Daniel Ferrer. Es duro, hermano, es duro. Pero hay que ser objetivo. Le pido perdón al pueblo cubano, también, a la oposición, que siempre ha estado, ¿no?, al tanto de todo lo que ha sucedido conmigo. Son 10 años de trayectoria y estoy ahora en una situación bien compleja y bien difícil. Y bueno, escogí, ¿no?, exiliarme a través, por supuesto, de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, a donde acudí. Me están atendiendo allí y nada, estoy en espera de poder recibir el asilo político, que es donde me corresponde, ¿no? Cualquier embajada dentro de la nación cubana, de cualquier país libre y democrático que pueda yo acudir a esa embajada, decidir a la embajada de los Estados Unidos, ya que por supuesto también el régimen me ha amenazado de que pueden montarme en un avión y lanzarte en otro país. Llevarme, o sea, a dejarme en Nicaragua, dejarme en Guyana Francesa, dejarme en cualquiera de esas naciones. Les dije que para montarme en un avión de esa manera tendrán que matarme. Porque si ya decidí irme de Cuba, forzadamente voy a ser desterrado de mi país. Lo haré de forma transparente, que todo el mundo sepa cuál fue mi decisión antes de salir de la nación cubana, a través de quién voy a salir, que es la Embajada de los Estados Unidos, que fue donde acudí, y hacerlo así, de esa manera, transparentemente, que nadie se entere de que Saqueo se fue de Cuba cuando ya está en los Estados Unidos. Repito, la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, porque estando preso nuestro líder José Daniel Ferrer García, eso ha sido para mí lo más duro que he podido hacer. Incluso a pesar de que muchas personas dicen que soy un hombre muy valiente, que lo del Papa, que Saqueo muy valiente, lo siento ahora como una cobardía. Pero bueno, mi vida está primero. No, tu vida, y que, fíjate, te está hablando uno de los que está en contra, que tú lo sabes, siempre he estado en contra de... O sea, a ver, estoy tratando de salvar mi vida, ¿no? Porque que el régimen me lleve a prisión, no les voy a permitir que me priven de mi libertad sin delito. Tendrías muy pocas posibilidades de sobrevivir. Sin duda. Eso una. Y ya te decía, estaba hablando con uno de los hombres que ha estado siempre en contra del escape pero en estos momentos, te puedo ser todo lo sincero que soy. Un hombre dentro de la prisión en estos momentos, como está de intranquila la dictadura, con el conocimiento que tiene de que está perdiendo, de que ha perdido mucho terreno y mucho más después del 11 de julio para acá. Bueno, todavía eres Saqueo,
llegas a los Estados Unidos y puede seguir siendo saqueo con el apellido Guerrero. Pero si entras a la prisión, yo pienso, en tu caso, que vas a dejar de ser saqueo. Vas a dejar de ser, porque te van a cerrar todos los medios para que tú puedas hacer oposición o enfrentarte al gobierno, independientemente de estos métodos que utilizan ellos, de recursos comunes para estarte presionando, para estarte golpeando, todas esas cosas, además de las torturas físicas y psicológicas que te van a hacer allí. Bueno, a ver. Independientemente de que te admiro, de que eres mi amigo, de que me gustaría estar aquí contigo y seguir por lo menos todo esto, independientemente de todo eso, hay que ser objetivo. Desgraciadamente estamos en un momento que hay que ser objetivo. El hombre dentro de la prisión es un número. Bueno, algo que quieras agregar ya para terminar. Nada, es decirle al mundo que bueno, me quedan 2 días supuestamente para que el régimen tome una decisión, algo bien complejo, tanto para mí como para ellos, porque de ellos encarcelarme, de no prorrogar, o sea, darme el tiempo suficiente para que yo termine de hacer la gestión que estoy haciendo para irme de Cuba bajo presión, por supuesto, y forzadamente, ya que me están preparando falso delito para ir a prisión. No será fácil para ellos tampoco encarcelarme. Va a ser un desafío, porque yo no voy a ir a prisión injustamente porque el régimen lo quiere. No porque le tema a la prisión, porque en definitiva, ¿cuántos presos políticos no han pasado por prisión? La mayoría. ¿Cuántos activistas de derechos humanos han ido a prisión? La mayoría. Sino por una sencilla razón, acabas de decir ahorita mismo, dentro de la prisión uno no hace nada en comparación con lo que puede hacer fuera de la misma. Así que veremos qué pasa. Vamos a ver a partir de las próximas 24, 48 horas cómo tocamos la policía política y yo. Ellos me pueden amenazar y creerse que se han salido con la suya. Bueno, mi hermano, así que toda mi admiración. Gracias por haberme concedido este honor. No, chico, no. Para mí es de un honor que me hayas hablado así con toda sinceridad. Yo sabía que tú me ibas a hablar con toda sinceridad. Yo pensé, me imaginé que todas esas partes emotivas, por eso estamos bien aislados para acá. A ver, las partes emotivas no siento vergüenza porque no, ¿cómo vas a sentir vergüenza? Porque eres sensible y humano, ¿no? De eso no por se eso siente te digo, vergüenza. llorar es un sentimiento humano. Eso no da igual si eres hombre, si eres mujer, lo que sea. Yo soy hombre, aunque no pierdo la hombría. Hermano, ¿cuántas veces yo he llorado, hermano? Por eso no es escribiendo, nada, en esta misma casita, aquí, ahí, escribiendo, llorando. Lo sé. Llorando, mi hermano. Seguro, convencido estoy. Sí, pero bueno, uno a veces se esconde como hombre y dice, coño. Y ante una cámara dice, ¿qué va? Estamos hablando de cosas que duelen, cosas que son vivencias nuestras, que eso lo sabe nada más quien lo ha vivido. Pues los más grandes hombres son los que lloran. Y nada, eso no es relevante. Ahora mira, no sé si recuerdas, yo vi una edición de video, una entrevista que le hicieron a Oscar Elías Bisek en el interior. Y él derramó sus lágrimas ahí. También admiro mucho a Oscar Elías Bisek, a todos, Coco Fariña, a todos los productores. Yo los admiro, a todos. Bueno, nuevamente gracias, mi hermano. Oye, no, chicos, no.